Ok, hola chicos, hola a todos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se hace las cosas fundamentales de la detección de luz con fotomultiplicadores de CPMs. Debido al tiempo, yo voy a obviamente no pasar mucho tiempo en la parte de interacción de luz con la materia, porque ustedes eso ya lo saben, capaz que hasta mejor que yo. Y pero vamos a repasar parte de aspectos fundamentales, ¿no? Lo que más me interesa a mí es que vayamos a entender todas las medidas que tenemos que hacer en la práctica, cómo se relacionan con los sensores que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase va a ser dos mecanismos que nos interesan para entender lo que veremos, la interacción de luz con la materia como la radiación Cherenkov, el efecto fotoeléctrico. Rápidamente también así cómo funciona un fotomultiplicador, porque hay que darle su peso y su importancia. Es el sensor de luz más famoso, digamos así, de, en, la, en la historia. Y luego nos presentaremos ahí un poco más sobre el SIPM, que es el nuevo, el nuevo chico en el nuevo Kid in Town. Eh, entonces, como decía, nosotros sabemos que hay muchísimas interacciones que tiene la materia con la luz con la materia, pero para entender un poco los PMTs y los SIPMs, vamos a centrarnos en dos mecanismos, en dos escenarios. Cuando partículas cargadas ah, interactúan con la materia y cuando la luz, los fotones interactúan con la materia. Entonces, ustedes saben, puede haber ionización, efecto Cherenkov, frenado, Bremsstrahlung, puede haber efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción de pares, pero a nosotros nos van a interesar básicamente estos dos efectos. El efecto Cherenkov, que prácticamente es la producción de luz cuando una partícula cargada atraviesa un medio, y el efecto fotoeléctrico, que es en cambio el que la luz o una onda electromagnética golpea un medio y entonces crea una corriente eléctrica o puede arrancar electrones, también llamados fotoelectrones. Empezamos por el efecto Cherenkov. Entonces es el hecho de que eh, hay radiación electromagnética, en este caso luz, emitida por una partícula cargada. Por ejemplo, podría ser un muón, un neutrino, un electrón, que atravesando un medio viaja más rápido que ese medio, que la velocidad, digamos así, eh, permitida en ese medio. Y entonces es algo parecido al efecto supersónico, cuando, por ejemplo, un avión vuela más rápido que la velocidad del sonido en el aire. Entonces se vuelve una fuente de sonido que está viajando más rápido que los 1200 kilómetros por hora, que es la velocidad del sonido en el aire. Sucede uno que se llama el boom sónico, que es justamente una explosión de sonido. Y esta explosión de sonido, entonces, eh, nos hace, digamos, entender, nos hace ver que un objeto que un objeto que pasó por el aire viaja más rápido que el sonido del aire. El efecto Cherenkov es algo parecido, pero en el espectro electromagnético. Entonces, esta foto de aquí de la derecha nos muestra, por ejemplo, el efecto de luz, una luz azul, ultravioleta, que se genera cuando aquí hay partículas cargadas que están saliendo de estos elementos radiactivos de una fuente nuclear, que está irradiando entonces partículas cargadas y que en su interacción con el agua generan este reflejo. Entonces por eso el agua se ve azul.
Como les decía, entonces, como es un efecto, como es un efecto casi parecido al boom sónico, la partícula que está viajando, esta flechita roja que está viajando, golpea, entonces pasa. ¿Podrías hablar más cerca del micrófono o subir el volumen? Se escucha bajo. Sí, ¿me Gracias. escuchas bajo? Ahí está mejor. Ok. Bueno, entonces decía, el punto es este. Entonces, la partícula llega a un medio, por ejemplo, el agua, y continúa a viajar a la velocidad de la luz. Entonces, en realidad, se usa entonces un factor beta que nos dice cuál es la razón entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz, que depende de la permitividad del medio o de la, como quieran llamarle. Y se puede ver entonces que la velocidad con la que viajan las ondas que se emiten con la de luz, en este caso, son directamente relacionadas con el factor N, con el índice de refracción del agua. Y entonces se crea un cono, aquí es una vista bidimensional, pero se crea un cono cuyo ángulo se puede medir acá, es igual al inverso, entonces el índice de refracción y este factor beta, que es la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio, la velocidad de la luz en el vacío. Así que este cono de luz entonces nos va a decir que llegó una partícula, que una partícula cargada llegó a este medio. Ese, este efecto, el efecto Cherenkov, es el principal efecto con el cual se han construido una serie de detectores para rayos cósmicos que se conocen como los tanques de Cherenkov, ¿no? Los WCD, Water Cherenkov Detectors, que entonces se usan justamente para detectar partículas cargadas relativistas que atraviesan la Tierra, por ejemplo, debido a rayos cósmicos o a otras fuentes. Básicamente, entonces, un tanque de agua muy pura que está encerrado de modo que obviamente no haya ninguna otra fuente de luz que golpee el agua. Entonces, la idea es cerrarlo completamente para que no haya luz ahí dentro. Y cuando entonces una partícula cargada atraviesa este tanque, genera este cono de luz que, rebotando por las paredes, llega a este elemento aquí arriba, que es un sensor que convierte la luz en una señal eléctrica. Y este sensor se conoce como fotomultiplicador, y vamos a ver sus características rápidamente. Y luego, entonces, ya que este sensor convierte la luz en una señal eléctrica, ya como ustedes se acuerdan del inicio del curso, entonces la señal eléctrica, ya estamos en el campo de la electrónica, podemos amplificarle, podemos procesarle y entonces exprimir la información que nos puede dar esa señal del fenómeno físico de la llegada del muón. Podemos ver entonces su carga, podemos ver la energía, podemos hacer coincidencias, saber los tiempos de llegada, etcétera, etcétera, todo lo que ya se puede hacer después. Pero el concepto es muy simple, entonces un tanque de agua en el cual se genera el efecto Cherenkov, y el efecto Cherenkov genera luz que luego este sensor puede recibir. El otro efecto que nos interesa es el efecto fotoeléctrico, que bueno, esto también ustedes ya lo deben saber muy bien. Es el efecto contrario, digamos así, que es cuando la luz que llega de- del espacio, de alguna fuente de luz, eh, golpea un metal y lo golpea con tal energía que puede desprender electrones de ese metal. En general, la idea es que yo quiero sentir cuántos electrones se desprendieron, así que la mejor forma es utilizar un tubo de vacío, como está aquí en este dibujo. Tengo un tubo de vacío donde dentro tengo un metal,
la luz golpea ese metal, los electrones entonces se desprenden del material, se vuelven electrones libres. Le pongo una diferencia de potencial aquí para crear un campo eléctrico que acelere estos electrones, entonces van a golpear a un colector, del- a un colector y generar un flujo de corriente. Lo que, lo que sucede es que yo creo una corriente debido a la luz que está llegando a este metal. La energía cinética con la que los electrones parten es por el principio de Planck igual a h por f, pero f sería la diferencia entre la frecuencia de llegada del electrón y del fotón, perdón, menos la frecuencia f0, que sería la frecuencia mínima a la cual este efecto sucede. Hay una frecuencia mínima que corresponde a energía mínima y justamente sería la energía de ionización de los electrones en el metal. Es un efecto entonces inmediato, como ustedes saben, y esto nos ayuda muchísimo en la detección, porque quiere decir que apenas el fotón golpea la superficie metálica, ya se genera un electrón llamado fotoelectrón, que luego es acelerado por este campo eléctrico externo y nos da entonces una señal. Claro está que, eh, claro está que para que un PMT entonces funcione, utiliza el efecto fotoeléctrico, pero también tiene que aumentarle darle una ganancia a esta señal para que pueda ser apreciable ya a nivel macroscópico, un circuito eléctrico. Entonces, un PMT básicamente es un tubo de vacío, un tubo de vacío en una de sus caras, ¿no? En una de sus caras tiene una superficie fotosensible donde se verifica el efecto fotoeléctrico. Entonces llegan los fotones aquí rojos, golpean con esta película que es fotosensible, que está el metal. Este metal entonces se desprende un electrón de este metal y aquí entonces tengo un juego de eh, dinos que se llaman o de electrodos, cada uno conectado a un potencial, a un cierto potencial. Entonces es como si aquí, como ustedes pueden ver, yo tomo un potencial, un voltaje grande, aquí tengo un divisor de tensión, un partido de tensión de varias etapas, y a cada una de estas entonces le pongo un voltaje, así que se crea un campo eléctrico que hace que no importa que solo un electrón se desprenda del material, este electrón se acelera por el primer campo eléctrico, golpea el dínodo y ahí entonces con la energía que gana desprende otros electrones, por ejemplo, dos electrones. Esos dos electrones se aceleran otra vez por este campo, van al siguiente dínodo y desprenden otros dos cada uno. Y así sucesivamente, entonces pueden ser 7, 8, 9, 10 etapas, hasta que entonces yo al ánodo final tengo una señal que es proporcional a la llegada de este fotón, del fotoelectrón y por tanto del fotón. Es tan sensible este sistema, es tan perfecto, digamos así, que podría también eh, detectar un solo fotón de luz que ha llegado, si lo quisiéramos. Y luego, la salida, entonces yo tengo ya una señal de voltaje o de corriente como yo quiera, y esa ya la puedo entonces eh, procesar. Aquí, por ejemplo, tengo esto es una foto de los diferentes tipos de fotomultiplicadores que hay. Por ejemplo, este más grande de aquí, este forma que parece un foco gigantesco, es un fotomultiplicador como de 9 pulgadas de diámetro, más o menos, unos 27 centímetros más o menos. Y que son los que se usan, por ejemplo, en los detectores, en los WCD de la colaboración LAGO. Y estos otros que pueden ser planos o de formas diferentes o aún más pequeños, se utilizan para otras aplicaciones, porque claro, en este punto lo único que yo necesito es generar luz
a partir de la llegada de una partícula cargada. Entonces, en los WCD se hace con agua, pero también se pueden utilizar plásticos centelladores, materias orgánicas, que igual generan luz, no por efecto Cherenkov, sino por la excitación, desexcitación de niveles de electrones, de niveles de energía, pero igual generando luz, pueden, ya el fotomultiplicador lo puede detectar y amplificar. Entonces pueden, dependiendo de la construcción, pueden detectar luz ultravioleta o también visible en el azul o infrarrojo, depende de cómo se lo construya. El factor de amplificación es enorme, puede amplificar 10 a la 8 veces la señal ya de salida, o sea, prácticamente 160 dB de amplificación, es increíble. Por eso les decía, entonces basta que llegue un fotón que ya lo multiplico por 10 a la 8, entonces puedo sacar una corriente apreciable. Y tienen un bajo nivel de ruido y una respuesta muy rápida, ¿no? Porque el efecto fotoeléctrico es prácticamente inmediato. Estos son los pros de los fotomultiplicadores. ¿Cuáles son los contra? Que para lograr esta amplificación tan grande, yo tengo que tener muchas etapas de amplificación, muchos dínodos, y si en cada dínodo, por ejemplo, necesito darle 200 voltios para generar un campo eléctrico que pueda acelerar los electrones y asegurar la amplificación, entonces imagínense, por 10 dínodos quiere decir que yo necesito al menos 2000 voltios de voltaje para alimentar el PMT. Entonces necesito fuentes de tensión que son de alto voltaje, pero de baja corriente, muy estables, muy puras, sin ruidos. Y estos son elementos que son muy especializados y son también costosos. Otro problema que tienen los PMTs es que son sensibles a los campos magnéticos, siendo, como ustedes pueden imaginarse, y son delicados, son también relativamente caros. Por ejemplo, depende del país, pero un PMT de 9 pulgadas para los que necesitamos nosotros para el lago, por ejemplo, pueden costar de $2.500 para arriba. Entonces yo sé que para algunas colaboraciones estos son valores muy bajos, pero para otros podría ser muy diferente, ¿no? Em, bueno, ¿cómo soluciono yo el problema del campo magnético que me dice Víctor? Eh, es una muy buena pregunta. A veces no se puede solucionar y tengo que vivir con ello. Eh, porque, digamos, si yo trato de las, eh, aislar mi sistema de detección del campo magnético, puedo alterar mi experimento. Entonces, básicamente lo que se hace en los PMT se usan en entornos en los que el campo magnético es bajo o no vaya a alterar muchísimo mi medida, ¿no? En realidad, no es que altera tanto la medida, sino el hecho de que magnetizándose, la respuesta del PMT va a ir variando en el tiempo. Entonces va a tener un proceso de envejecimiento también bastante que hay que seguirle, hay que caracterizarle. O sea, la idea es que un PMT será tu compañero toda la vida y cada cierto tiempo tendrás que calibrarle para ver que la respuesta, la ganancia, el espectro sigan siendo los que tú sabías hace unos meses. Claro, entonces se hace es calibrar, calibrar, calibrar y calibrar. Porque también en jergo se dice los PMTs en el tiempo se van haciendo ciegos, porque, por ejemplo, puede ser que ya la película fotosensible se va deteriorando, necesitas vacío total dentro del PMT y eso no se puede lograr, obviamente, entonces puede que empiecen a entrar gases o a filtrar gases también que están dentro del PMT, cosas así, entonces tiene su proceso de envejecimiento.
Ah, una alternativa son los fotomultiplicadores de silicio. Los fotomultiplicadores de silicio son sensores que igual funcionan, tienen una respuesta muy rápida, igual funcionan en entornos de muy baja luz, de muy baja intensidad de luz, que puedes llegar hasta como un PMT, hasta a ser sensible a un solo fotón. El punto ahí es que básicamente estamos jugando, digamos así, con un pedazo de silicio. Y entonces, por ese aspecto, ya el problema de la sensibilidad al campo magnético prácticamente desaparece. Son completamente insensitivos al campo magnético. Punto a favor para los IPMs. Otro punto a favor de los IPMs es que necesitan de voltajes de polarización mucho más bajos, del orden de los 20, 30, 50, digamos así, 100, 200 voltios como máximo, pero ya no estamos hablando de miles de voltios como en el caso de los PMTs. Y con los procesos de construcción que se tiene ahora de los microprocesadores y todos los chips que son a base de silicio, entonces se pueden producir prácticamente SIPMs en batches que son prácticamente idénticos unos con los otros. Entonces tengo una uniformidad de respuesta increíble. Em, lo que sucede, el efecto que sucede entonces dentro de un SIPM, es que una partícula, un fotón puede llegar y atravesar el silicio, mientras lo atraviesa entonces puede transferir energía a un electrón que está en la banda de valencia del silicio, y este electrón, absorbiendo esa energía, puede saltar a la banda de conducción, y entonces puedo convertir crear una corriente, ¿no? Un par electrón hueco que se dice. El electrón es el que salió de la banda de valencia y saltó a la banda de conducción. El hueco es el espacio vacío que dejó este electrón en la banda de valencia. Entonces se conoce esto como un par electrón hueco. En realidad, un fotomultiplicador de silicio, un SIPM, está formado por muchos diodos que se llaman APDs, diodos de avalancha, ¿no? Esos diodos de avalancha. Los diodos de avalancha son prácticamente diodos sensibles a la luz, en los cuales cuando entonces llega un fotón, estos empiezan a conducir y, generan una señal. Entonces, por ejemplo, esta sería un diodo de avalancha, donde está, como ustedes ven, polarizado. La B de polarización es un valor negativo, está polarizado en la región negativa. Tiene una pequeña resistencia que se llama de quenching, que lo que sucede entonces es que cuando una partícula llega, este conduce y después se relaja y vuelve a su posición de reposo. Esta es la señal que tomamos casi siempre, pero también se puede tomar una señal rápida que se dice la fast output, que es básicamente cuando llega una partícula me da una señal rapidísima de que ha llegado. Estos dos modos de trabajo son completamente diferentes. En este, por ejemplo, sirve solo para conteo, ¿ya? El modo Geiger que se dice. O sea que cuando llega una partícula me genera una señal y yo sé que llegó algo, pero no sé, no tengo más información más que la llegada de esa partícula. En cambio acá, en la otra salida, yo tengo que integrando, por ejemplo, esta área de este piquito, puedo saber la carga de la partícula, entonces tener más información. Ahora, lo que sucede es que un SIPM, un fotomultiplicador de silicio, no es un solo diodo, sino que es un arreglo de diodos. Entonces, este es un esquemático muy simple, pero entonces se suman las salidas, como ustedes ven, se conectan todas a una sola salida. Cada uno de estos registra, entonces podría ser que llegó un solo fotón, por ejemplo, llegó un solo fotón y golpeó en uno de estos diodos,
y generó una señal, pero puede ser que llegó un fotón mucho más energético o varios fotones, entonces empiezan a golpear en otros elementos de estas celdas, en otras celdas, y entonces la salida se hace proporcional a la energía de la partícula que llegó, del fotón que llegó. Así que eso nos hace entonces esta idea de tener una red de fotodiodos en vez de uno solo, nos da la posibilidad de medir entonces la energía y la carga de las partículas. Por ejemplo, esta es la respuesta que tendría un SIPM a la llegada de un pulso eléctrico, dos pulsos eléctricos, tres pulsos eléctricos, cuatro pulsos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, se puede diferenciar con mucha facilidad el nivel del pico y esto es proporcional a cuántos impulsos eléctricos llegaron en ese momento. Entonces, una cosa, una cosa inicial para ustedes que van a hacer la práctica es que entonces se toma una que se dice una ventana de adquisición. Entonces, yo voy a tomar una ventanita, voy a decir, en este tiempo voy a adquirir los pulsos. Entonces, si llegan algunos pulsos en este tiempo, yo los adquiero todos y esto quiere decir que, por ejemplo, aquí se excitó una celda, aquí se excitaron dos o tres o lo que sea, que nos dan entonces la profundidad de este pico. Entonces, la salida de este SIPM es una corriente que se llama fotocorriente y la carga total, entonces yo puedo medir la carga total de la partícula que atravesó el silicio, que es de una forma muy simple. Se calcula que es igual al número de celdas que recibieron la señal, entonces una, dos, tres, lo que sea, y la ganancia del SIPM, que vamos a hablar de eso después, y Q es la carga del electrón. Entonces, es la carga del electrón multiplicado por este factor que sería la ganancia y el número de celdas que sintieron, digamos así, la llegada de ese fotón. Entonces, si yo dibujo de otra forma, si yo presento de otra forma esta información, no en el osciloscopio, pero haciendo un histograma, entonces voy a tener que prácticamente voy a tener que mi digitalizador va a empezar a contar cuántas celdas dispararon y puede discriminar fácilmente. Entonces, como ustedes ven aquí, se puede discriminar fácilmente cuántos pulsos eléctricos llegaron. Entonces, en el tiempo me puede discriminar y me hace, esta es la misma información que yo tuve instantáneamente, porque esto podría ser lo que yo veo en un osciloscopio. Esto, en cambio, es lo que yo veo ya integrando, tomando la señal y empezando a recoger muchos valores. Entonces, aquí me dice el número de cuentas, cuántos registré con este valor de ADC, que este valor de ADC sería prácticamente un número que es proporcional a la profundidad de este pico. ¿Cómo sucede todo? Entonces, acuérdese. Profe, Sí, dime. una preguntita. Cuando uno ve estas puntas más altas o que tienen un mayor número de cuentas, ¿podríamos decir que estamos hablando de mayor energía? Sí, claro, porque esto quiere decir que, por ejemplo, por decir una cosa, tres celdas se dispararon, entonces te dieron señal, ¿sí? Ok, porque están todas, como decir, en paralelo. Entonces, si estas, por ejemplo, si la energía fue capaz de hacer que estos tres den señal, entonces obviamente el pico que tú ves de aquí afuera es más grande, ¿sí? En cambio, si es una de baja intensidad y entonces está llegando solo, por ejemplo, un piquito, va a tener muchas de este porte, ¿no? Más o menos es eso.
aquí uno tiene que hacer una cuenta porque esto es un número, como se acuerdan cuando estábamos hablando de la digitalización de señales. Esto no es verdaderamente la energía o la carga, sino que es una cuenta, es un número que representa esa cantidad. Entonces, para conectar con lo que habíamos visto en el curso, en el curso, al inicio del curso, básicamente el SIPM, entonces es una colección de diodos, pero diodos que están polarizados en esta zona, en la zona cerca a este punto de breakdown. ¿Se acuerdan que estábamos en polarización inversa y habíamos dicho que la polarización inversa no hay paso de corriente hasta que hay un punto en el que yo le doy tanta polarización inversa a mi diodo que empieza a conducir abruptamente. Entonces, el breakdown, que sería la ruptura del diodo. Entonces, yo lo que hago es tenerle a mi SIPM o a mis diodos en este punto, tenerle en este punto de voltaje, de modo que esté justito cerca del breakdown. Y de modo que cuando llega un fotón, crea el efecto avalancha, entonces empieza a conducir abruptamente, ¿ya? Luego hay una pequeña resistencia que se les pone aquí. Esta resistencia de aquí se llama resistencia de quenching, que es la resistencia que va a ir disipando esa energía y entonces va a volver va a hacer que el diodo regrese a su posición de polarización original y esté listo para recibir otra señal. Esa es la cosa. Entonces, en lo que nosotros llamamos la polarización es justamente este voltaje que tenemos que darle al diodo para que esté justo en este punto. Ese es el primer término que nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, obviamente, si yo le doy un voltaje de polarización muy bajo, no voy a ver nada porque aquí estoy en la zona en la que no conduce. Si en cambio me paso del voltaje de polarización, puedo distorsionar la señal, puedo inclusive destruir el diodo, si es que me paso de esto, porque ya le mando a la zona de breakdown definitivamente. Así que yo puedo entonces jugar con el voltaje de breakdown, que se llama, que es el que depende de cada diodo, más un pequeño delta B, que serían los voltajes que puedo jugar. En el caso del SIPM que ustedes van a utilizar, que es uno de Hamamatsu, ese voltaje es más o menos unos 54 y algo voltios. Entonces, este delta B es más o menos un poquito, no es más que un voltio o algo así. Así que ustedes tendrán que calibrar este bias, pero sean muy cuidadosos porque hay que ir de pasitos de a 200 milivoltios, 100 milivoltios, porque el cambio, como ustedes ven, como estoy justo en la rodilla de esta curva, es súper abrupto. Cambiar de poquitos milivoltios significa un cambio muy grande en la polarización. Lo bueno es que estos valores de breakdown y del delta B ya están reportados en las hojas de información de los circuitos, entonces no hay problema. Este gráfico aquí de la izquierda nos dice eso. Entonces, bueno, esto es para otro fotodiodo, no para este de acá a la derecha, para otros IPM. Este más o menos funciona con un voltaje aún más pequeño. Entonces, cuando yo paso de 24,5, de lo que no estaba conduciendo nada, empieza a conducir. Aquí hay 3 curvas porque cada una es el porte de cada microcelda, ¿no? Ahora entonces yo ya puedo definir con esto la ganancia de un SIPM. La ganancia entonces se puede, digamos, definir como la cantidad de carga que, eh, que nos da cada fotón y depende del tamaño de la celda y depende también de la diferencia de voltaje que le doy, del delta B. Este delta B es la diferencia de voltaje que le doy a partir del breakdown, ¿no?
Entonces, si voy integrando la carga para cada uno de los picos, encuentro entonces el espectro de carga, que algo como lo que vimos en hace poco, ¿no? Entonces, encontré algo así. Aquí voy integrando en función de la energía que llega. Y prácticamente lo que yo digo entonces es que esta separación entre estos dos picos, esta es la diferencia de carga que hay entre las diferentes señales cuando yo tengo solo un pulso emitido o dos fotoelectrones o tres o cuatro o cinco. Más o menos ustedes tienen esta misma ecuación que tienen que calcular, pero entonces pero ustedes tendrán como elementos de trabajo una fórmula parecida donde Q es siempre la carga del electrón y en vez de C y delta B tendrán una correspondencia en el digital que será el, el número de la distancia entre los picos y eso hay que hacerle proporcional a cuánto estas cuentas de ADC son correspondientes a la carga en realidad. Entonces ahí hay que hacer una conversión, pero esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar para calcular la ganancia. Otra cosa que caracteriza un SIPM es la eficiencia de fotodetección. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuántos fotones realmente le llegan y cuántos logra detectar. Entonces aquí, por ejemplo, en este gráfico se ve para tres diferentes modelos de SIPM de Hamamatsu la, eh, la eficiencia de detección, que como ustedes ven, depende también de la longitud de onda de la frecuencia, de la luz incidente. Entonces, cada SIPM tiene un pico, entonces yo obviamente debo conseguir un SIPM que tenga el pico de PDE lo más cercano al, a la luz que yo intento captar, ¿sí? Supongamos en el caso de nuestros detectores de muones, más o menos la longitud de onda de la luz que emiten cuando pasan por el agua o pasan por un centellador es de 400 nanómetros, entonces estamos más o menos acá. Pero hay una forma con los que se llaman los wavelength shifters, que son sustancias que pueden modificar la longitud de onda de la luz. Con eso yo puedo también hacer trabajar un SIPM o un fotomultiplicador que tiene un pico en otra frecuencia, como si estuviese recibiendo señal en esa frecuencia, en esa longitud de onda. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, que cuando van al supermercado encuentran estos detergentes para platos, algunos que tienen esos colores súper brillantes, ¿no? Azules, verdes, brillantes. Eh, que obviamente es una cuestión comercial para que las personas que van ahí dicen, no, si esto es tan brillante, si tiene este color tan nítido, tan espectacular, entonces yo voy a comprar porque va a dejar mis platos brillando como la luz del sol. Es un truco porque lo que hacen entonces en estos detergentes es ponerle una sustancia química, el amino G que se llama, que es justamente un wavelength shifter, una sustancia que absorbe la luz ultravioleta y la traslada al espectro visible y entonces aumenta la luminosidad. Y eso es lo que, con eso, así funciona este truco publicitario. Pero eso es muy bueno para nosotros porque que aprendimos de eso que podríamos ponerle entonces amino G al agua de los tanques Cherenkov y entonces la luz ultravioleta se va hacia el visible y el PMT se vuelve más eficiente.
Ahora, cuando ustedes vayan más en detalle, porque lo harán seguramente, la eficiencia de fotodetección no es lo mismo que la eficiencia cuántica del PMT o del diodo, porque estamos aquí hablando de un solo, el PMT o el diodo, en realidad, o el diodo de avalancha, en realidad es un solo sensor de detección, mientras que el IPM es un array, es un arreglo. Entonces, la cuestión es ligeramente diferente. Pero bueno, para nosotros entonces este PDE depende de la longitud de onda, depende del voltaje, de la eficiencia y también depende, perdón, de la probabilidad de crear la avalancha con una llegada de un fotón, depende de la longitud de onda, de la eficiencia de la longitud de onda y depende también del field factor, que sería de cuán denso es mi SIPM. Entonces, la eficiencia cuántica es básicamente es este término de aquí que nos dice cuán probable es que un electrón, que un fotón sea detectado por mi sensor. Luego está también la responsividad, que es la cantidad de fotocorriente que se crea cuando llega a cierta potencia de entrada. No todo es felicidad en el mundo de los IPMs, porque, bueno, sucede también en los PMT, suceden cosas que hay que estar atentos. Una se llaman los after pulsos, los pulsos que suceden después. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que llegó un fotón, excitó algunos electrones, pero algunos se quedaron atrapados en los defectos del silicón, del silicio, no están atrapados en el defecto del silicio. ¿Y qué sucede? Que entonces después de unos pocos nanosegundos, esos electrones lograron liberarse y excitaron una celda. Y entonces esa celda genera un pico. Por ejemplo, aquí en la derecha este efecto se ve esos son los primeros IPMs que había, se ve muy evidente, ¿no? Este amarillo es del pico verdadero debido a la incidencia de la luz. Y estos otros piquitos son los electrones que se quedan atrapados y que luego se sueltan y generan estos que se llaman los after pulsos. Entonces son los pulsos que se generan después de la llegada del pulso original y que yo no debo nunca confundir con señal verdadera. Esto puede ser una especie de fuente de ruido, ¿no? Ahora, los nuevos SIPMs como este de la izquierda, ven que aquí prácticamente los after pulse casi no existen, entonces ya yo puedo trabajar con mayor sensibilidad. ¿Qué es lo que cambia entre el de la derecha y la izquierda? Que yo, para poder evitar estos pulsos que no son señal, son ruido, tendría que tomar un nivel de trigger, o sea, de un nivel de umbral mucho más bajo, para decir que a la electrónica le digo yo, entonces solo los pulsos que sean más grandes que este valor los voy a adquirir. Para eso sirve el trigger o el threshold, que se llama el valor de umbral. Es un modo en que yo puedo eliminar el ruido. Todo lo que estos pulsos yo lo voy a eliminar, podría hacerle así. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay pulsos válidos como este, que están inmersos en el ruido, y yo no les voy a poder detectar, y entonces pierdo en resolución. En cambio, si yo puedo entonces eliminar los after pulse, hacerlos muy pequeños, ya puedo trabajar con un rango dinámico más grande. Otro problema que tienen los IPMs, o también los PMTs, son las cuentas de dark count o dark current, o sea, de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que por agitación térmica, sin necesidad de que llegue un fotón incidente, por agitación térmica, generalmente, uno de los electrones se desprende del material y genera la avalancha. Entonces genera la avalancha y plan, de lo que estaba todo tranquilo, se creó un pico
de la nada, digamos así. Entonces, se dice oscuro porque no llegó ninguna luz externa, no llegó ningún fotón externo, pero de todas maneras generó un pico. Y este efecto se amplifica más cuando vamos a hablar del crosstalk, que ya vamos a hablar en un segundo, que es el hecho de la intercorrelación que hay entre las diferentes celdas de los IPMs. Entonces, en general, el dark count se puede medir en kilohertz, a cuántos pulsitos se generan por segundo eh, debido a la agitación térmica. Otra cosa, entonces esto nos dice que la eficiencia también, la efectividad de un PMT depende mucho de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, lo ideal sería mantenerlo a la temperatura más baja o a una temperatura constante, al menos para poder tener un rate, una cantidad de un flujo de estos electrones de dark current constante y así yo poder hacer corrección en mis datos. El crosstalk o el optical crosstalk es también otra causa de ruido en los IPMs. ¿Y qué es lo que sucede? Que las celdas pueden estar muy cercanas unas con otras, estamos en silicio, y entonces cuando sucede una avalancha en uno de los diodos, la energía puede ser tal que excita al otro diodo sin necesidad de que ese haya recibido en realidad la energía de un fotón externo. Eh, ¿Por qué? Porque entonces la avalancha puede ser tan grande en una celda que se emite luz en el infrarrojo y esa luz atraviesa las otras celdas y esa luz hace que dispare el otro diodo. Entonces se puede hacer esto. Y este efecto es mucho más grande cuando más alto polarizo el SIPM. Más alto polarizo, más posibilidad hay que el crosstalk genere entonces pulsos que no son debidos a a una señal verdadera. Entonces, para terminar, uh, los IPMs tienen una ganancia muy alta, 10 a la 6, no 10 a la 8 como los PMTs, pero 10 a la 6 está muy bien, y una eficiencia de detección mayor al 50%. Que podría parecer poco, pero lo bueno es que entonces combinado al hecho de que son muy compactos, son insensitivos al campo magnético y son muy resistentes, son muy, no son tan delicados como PMTs, pues son una buena alternativa para la detección de partículas. Como ya hemos dicho, también son polarizados con voltajes mucho más bajos, en torno a los 50 voltios para el que van a utilizar ustedes en las prácticas, o inclusive menos. Yo tengo algunos IPMs que trabajan entre 25 y 28 voltios. Y como hay mucha uniformidad entre las celdas, entre cada uno de los dioditos que forma el SIPM, entonces yo puedo hacer una discriminación muy precisa de los niveles de energía de las partículas que llegaron. Así que esto me hace que entonces como puedo crear este espectro de los fotoelectrones, esto que ustedes verán después cuando hagan la práctica, esto es una ventaja en comparación a los PMTs, porque los PMTs tienen una sola ganancia y no se puede entonces diferenciar entre los fotoelectrones como se puede ver en un SIPM. Y también hay algunos IPMs que, como son detectores de luz, básicamente, que la luz es una onda electromagnética, pueden también detectar otras ondas electromagnéticas como rayos X, rayos gamma, directamente, sin necesidad de ponerle ningún medio para que interactúe con la materia, las ondas electromagnéticas.
Aquí entonces al final de mis slides les dejo unos links para que puedan leer algo más sobre los PMTs, sobre los fotomultiplicadores. Y aquí también hay una chévere colección de literatura muy práctica que les explica las cosas que tienen que saber para aplicar y eh, para aplicarlos, hacer circuitos con los IPMs. Víctor me pregunta que cómo se hace para mantener la temperatura constante. Pues se utilizan lo que se dicen cámaras térmicas o por ejemplo, o se usa el hecho de que yo puedo pegarles IPM a una placa metálica a la cual le mantengo una temperatura constante y entonces con eso mantengo siempre una es la cámara térmica, una puedo mantener todo mi sistema a una temperatura constante, entonces un sistema cerrado con un control de temperatura. Otra es que el SIPM va montado sobre una placa y esa placa yo en algún modo le mantengo a temperatura constante y así garantizo que el SIPM también está a temperatura constante. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más dudas? Cualquier cosa que se les ocurra, chicos. No sé sinceramente cómo estoy de tiempo, Reina. No sé si ya me pasé o qué. No, tenemos todavía unos 20 minutos, probablemente. ¿Cómo estoy de tiempo? Perfecto. ¿Quieres agregar, Entonces, ¿quieres agregar algo más? O... am, bueno, no tengo preparadas slides, pero les puedo hacer una rápida, vamos a verla, pasar por déjame compartir entonces eh, la pequeña guía que tenemos. No está completa, pero por ejemplo, este es el equipo que ustedes van a utilizar en la práctica, ¿no? En la práctica lo que ustedes van a hacer es prácticamente tener una fuente de luz precisa, si ustedes saben, se saben la fuente con la que están trabajando, entonces es un LED que emite luz a una frecuencia muy precisa y con un ritmo muy preciso. Este LED entonces pasa a través de un cable de fibra óptica y llega a un montaje donde se encuentra el SIPM. El SIPM está conectado a un equipo, una unidad de CAEN que se llama la unidad de alimentación y amplificación. Esta unidad hace dos cosas, como su nombre lo indica, entonces alimenta el SIPM, le da el voltaje de polarización, y otras cosas que se necesiten para hacer funcionar la SIPM y recoge la señal y hace también y le da una amplificación. Entonces tiene un sistema, tiene un circuito de amplificación. Esta señal, entonces sale aquí una señal analógica, ¿no? Como esa que vimos ahí en las slides, ¿sí? Y esa va hacia otro módulo, que es el módulo digitalizador. Entonces, este sí es el módulo que convierte la señal de analógica en digital. ¿Cómo sabe este digitalizador cuándo le va a llegar la señal para poder empezar la conversión? Entonces hay otro link que es la fuente de luz tiene una señal que se llama el trigger que le envía un pulso al digitalizador y este lee, entonces sabe que justamente en este momento llegó una partícula y llegó un fotón y entonces va a adquirir la señal inmediatamente. Eso es lo que va a hacer. Entonces este va a ir variando la cantidad de pulsos que manda en el tiempo y así van a poder construir ustedes el histograma que vimos que vimos en los slides. Entonces, en realidad pueden ver dos cosas, lo pueden ver la salida analógica en realidad, o sea, ver verdaderamente los piquitos que están saliendo
del SIPM, y luego ya van a ver el histograma porque este digitalizador ya puede empezar entonces a hacer por ustedes la parte de histograma, entonces ir contando cuántos pulsos de cada de las celdas llegan y hacer el histograma. Luego, déjenme ver, entonces, lo que les decía era, lo que les decía se puede clarificar un poquito más. Entonces, supongamos que esta es la señal que nos llega. Lo que ustedes, con lo que se puede jugar más o menos es, por ejemplo, la ventana de adquisición. Yo puedo decir que yo voy a adquirir durante este tiempo. Entonces yo puedo en el digitalizador, yo puedo cambiar el ancho de esta ventana y también puedo cambiar el valor del trigger, que sería el valor de voltaje de threshold, para el cual yo considero entonces que, por ejemplo, si un pulso llega a esta ventana, pero tiene un valor más pequeño que este threshold, este pulso, por ejemplo, yo no le adquiero, sino que adquiero pulsos que pasan un cierto valor. Otra cosa que ustedes pueden manejar, como decíamos, es el voltaje de alimentación. Entonces, otra vez les repito porque es muy importante para la integridad de los equipos, va a estar seteado a un valor de 55 voltios, que es el valor, digamos, calculado en el cual se tiene las mejores condiciones, pero ustedes para poder medir la dependencia de la ganancia de este valor de alimentación van a tener que mover un poco este valor. Entonces digo que sean muy cuidadosos y no sobrepasen, me parece que son los 58 voltios, porque podrían dañar, eh, prácticamente destruir el SIPM, entonces no es una cosa buena. Así que pueden ir haciendo pequeños pasos, incrementando pasos de 200 milivoltios, ustedes pueden ver y viendo cómo cambian los espectros. No sé si tienen más preguntas, chicos. No veo ninguna pregunta. De todas maneras, déjenme